Momento deportivo, señoras y señores. Ha vuelto nuestro querido amigo y periodista deportivo Esteban Romagnoli. ¿Cómo estás? Hola Vicky, querida. ¿Cómo te debemos relatar por todo el país? ¿Cómo estamos, no? Estás muy federal. Estoy muy federal, por todas las provincias. Qué lindo. Disfrutando, ¿no? Recorriendo, lógicamente. Qué lindo tu trabajo, muy lindo tu trabajo. El tuyo también. No, por supuesto, pero de viajar, el ir, deportivo venir. es uno de los trabajos que tiene esto de viajar mucho y conocer el país. Sí, sin duda. O la provincia, seguro. Sí, sin duda. Estuvimos en la cancha de Boca, en la cancha de Talleres en Córdoba. Bueno, en realidad no es de Talleres, es de todos los equipos de Córdoba, el Mario Alberto Kempes. Y vamos disfrutando, lógicamente, esto que nos apasiona, que ir a las diferentes canchas, retransmitir un poco la pasión del fútbol, lo que hacen estos tipos dentro de ese campo de juego. ¿Algún día nos podrías enseñar el truco para cómo hacen para relatar y ver quién tiene la pelota? Porque es imposible leer el nombre del jugador en la camiseta. No, y muchas veces lo que pasa es que los números no se observan, no se ven. Entonces es medio complicado. Es medio un oficio. Al fin y al cabo terminás entendiendo cómo es el mecanismo. Son 22 jugadores, es difícil. Sí, pero por ahí le sacás la ficha con el tema que lleva alguno que está tenido. Pero si se peinan todos iguales. o el colón de los botines, el color. Tienen una técnica ustedes, ya la vamos a sacar. Ya la vamos a sacar. No la cuentan. Porque no, es como los magos. Se las enseñan en la facultad seguramente, pero no lo cuentan al truco. No, hay cositas que uno va escondiendo y va entendiendo con el pasar de los partidos. Lógico. Además, viste la prosa del periodista deportivo es maravilloso. Sí, hay algunos que son muy, muy creativos a la hora de narrar un post-gol, otros que son mucho más virales, más viscerales, perdón. Y bueno, hay de todos los gustos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y esto también pasa en los mundiales, ¿no? Que es la máxima categoría donde uno puede aspirar a relatar, por ejemplo, ¿no? Sí, y hoy tenemos una efeméride muy especial con los mundiales. Bueno, un año de mundial. Sí, exactamente, porque estamos transitando lógicamente el mes de julio. Junio y julio son los meses donde habitualmente vamos recorriendo y recordando cada una de las efemérides, los momentos importantes de la selección argentina y de los mundiales en sí. Importantes, lindos, tristes, lo que vos quieras. Sí. Pero ahora vamos a recordar un buen momento, es un buen momento, Vicky, para recordar que un 13 de julio, pero de 1930, o sea, han pasado ya 92 años, se inauguraba esta historia de los mundiales. Se jugaba el primer partido, los dos primeros partidos de fútbol en el primer Mundial de Fútbol de Uruguay 1930. Increíble. Es realmente una cosa fantástica porque era el inicio de todo esto que nos llena de emoción a los que nos gusta el fútbol y a los que no nos gusta el fútbol o no les gusta el fútbol también. Porque la gente, viste, que se engancha. Es contagioso. Exactamente. Y bueno, además, tiene esta cosa de representar a tu país, ¿no? Porque cuando juegan nuestros equipos, bueno, yo soy hincha de Colón, uno puede ser hincha, te da esta euforia y demás. Pero cuando juega Argentina, todos somos especiales, todos somos Lionel Messi. O sea, somos especialistas de fútbol, hablamos, opinamos, gritamos, decimos cualquier barbaridad. Sí, y somos está todo directores bien. técnicos. Cuando vivimos la atmósfera de un mundial, es como que muchas veces nos olvidamos de algunos otros problemas, ¿no? Y problemas importantes, pero está bueno de alguna manera olvidarse por un tiempito. Los mundiales habitualmente tienen una duración de un mes. Este mundial de 1930 arrancó el 13 de julio, un día como hoy de hace 92 años, y se extendió hasta el 30 de julio, un poquitito menos. Fue el primero. Los dos primeros partidos que se disputaron en Montevideo, en Pocitos, por un lado, y por el otro lado Montevideo, en el otro barrio, donde se juega de local habitualmente Nacional, Peñarol y Nacional. Partidos increíbles. Por un lado jugaban Francia enfrentando a México, le terminó ganando 4-1. El primer gol de la historia de los mundiales. Sí, ¿quién lo hizo? Laurent, un francés. Son las crónicas que por ahí estaba observando, ¿no? Y de que por ahí narraban los partidos o los goles de otra forma. O sea, hasta se hablaba de manera claro, me imagino. El bol penetrando esa línea, una cosa increíble. Y el otro encuentro lo ganó Estados Unidos a Bélgica 3-0. Estados Unidos tenía un muy buen equipo. ¿Qué pasó? Eso fue en 1930, pero todo esto se empezó a cranear, a pergeñar varios años antes, porque la FIFA quería desligarse de lo que es el Comité Olímpico, de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que, por ejemplo, en el 20 lo ganó en el fútbol Bélgica, en el 24 y 28 lo ganó Uruguay. Por eso los uruguayos se adjudican tener ellos 4 copas del mundo. En realidad,
tienen dos, la del 30 y la del 50, con ese clásico maracanazo. Claro. Pero el 24 y el 28 ganaron los Juegos Olímpicos. Eran Olimpiadas, claro. Eran Olimpiadas, claro, exactamente. Igual si quieren decir que tienen 4, que hagan lo que quieran, los uruguayos, a mí me caen muy bien. Yo también hagan los amo quieran, tanto, sí. así que no me importa. Ya con tener la falta y resto ya está. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, organizaron la Copa del Mundo y se la dieron a los uruguayos. La mayoría de los equipos o de las selecciones europeas dijeron, ¡epa! Pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo a los uruguayos? Y no, ¿por qué no acá en Europa donde se cocinaba absolutamente todo? Bueno, hay algún par de razones, lógicamente, para pensar de que, por qué se lo dieron a Uruguay, a Montevideo. Sí. Por un lado, porque la hegemonía en el fútbol mundial la teníamos nosotros, los uruguayos y los argentinos. Por otro lado, porque se cumplían 100 años de la independencia de Uruguay, de 1830 a 1930. Porque además también en Europa quedaban algunos resabios importantes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Porque además también había una cuestión económica que favorecía hacerlo acá, en esta parte del mundo. Y además también recordamos que un par de meses antes, o un año antes, había ocurrido el crash económico de 1930, ¿no? Las caídas de las bolsas y demás. Entonces decidieron, bueno, vamos a hacerlo en alguna parte del mundo donde no haya tanto problema. Claro. Y lo hicieron en Uruguay. En Uruguay. Bueno, sí, porque aparte es un país pequeño, digo, para... Muy chico. Igual no creo que el Mundial haya tenido el nivel que tiene ahora, ¿no? De infraestructura, me refiero. No. Habrá sido más pequeño. Mucho más pequeño, pero hay que decir que, por ejemplo, en la final de esa Copa del Mundo, fueron al Estadio Centenario que se fabricó, se construyó exclusivamente para la Copa del Mundo, mira. Y que llegó ahí casi a termo. Con mucho olor a pintura recién pintado. Exactamente, claro. 70.000 espectadores. Qué bueno. Hubo un promedio, un montón de gente fueron a ver los partidos, un promedio de 39.000, 40.000 personas por partido. Qué bárbaro, una ciudad entera ahí. Muchísimo, para esa época, lógicamente. Sí. Bueno, eran 4 grupos de 13 selecciones en cada uno, y en el grupo de Argentina 4 selecciones. Argentina quedó primero, Uruguay lo mismo y demás, y terminamos jugando las semifinales. Por un lado jugó Argentina con Estados Unidos, si mal no recuerdo, y por el otro lado Uruguay con Yugoslavia. Bueno, los dos partidos terminaron 6-1 y fuimos a la final. Bien. Y en la final... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la final? Bueno, lamentablemente terminamos perdiendo esa final mítica, histórica, 4-2, ese 30 de julio. Y bueno, hay muchas cosas. Quedando como ganador. Como Uruguay. Uruguay. O sea, que no solo fue anfitrión, sino ganador. Se dice que, bueno, ganador. por ejemplo, el árbitro de Bélgica favoreció claramente al conjunto charrúa. Ay, ¿por qué? La primera etapa terminó ganando Argentina 2-1. Claro. Y con la pelota fabricada y hecha en Argentina. Ah, mira. La segunda parte de esa final se jugó con la pelota uruguaya. Que tenía algo. No sé cuáles eran los detalles. Tenía más peso. No sé, pero viste que esas cosas raras que ocurrían en ese tiempo siguen ocurriendo. Imagínate en 1930. Y Uruguay no había VAR. No había, exactamente, no había VAR. El VAR era en otro momento. Festejar. Y bueno, y así de alguna forma se fue tejiendo el primer mundial organizado por FIFA, que se quería despegar FIFA, lógicamente, del Comité Olímpico y organizar un mundial. Y bueno, vaya que sí lo logró, porque a partir de ese momento empezaron a darse cada 4 años estos eventos extraordinarios, mágicos, increíbles, que mueven un montón de dinero, un montón de gente. Que básicamente es la copa más seductora de todas, sí, la más importante. Totalmente. Y un año como este, que es tan delicado, ¿no? Para el mundo entero, porque más allá de que nosotros podamos tener o no un país inestable económicamente, el resto del mundo no dista mucho de las crisis y demás. Y ahora es en un lugar tan lejos, tan caro y tan diferente a nuestras costumbres, ¿no? A nuestras creencias y demás. Bueno, todos los días surgen nuevas cosas de Qatar, de que no se va a poder beber alcohol dentro del estadio, que no se va a poder esto, que las mujeres no pueden ir acá, que las mujeres no pueden ir allá. Son otras creencias, otras costumbres que no podemos tampoco decir estamos de acuerdo, pero no podemos juzgar, ¿no? Por supuesto. Pero no, qué increíble, creo que va a ser uno de los mundiales más importantes de Qatar, no solo por la diferencia, sino aparte de la diferencia horaria. La diferencia horaria, primero, este es el primer mundial en la historia que se va a disputar entre noviembre y diciembre. ¿Por qué? Claro. Por el calor tremendo que hace. Sí. El de 1930 fue el primero y el único donde no se disputaron eliminatorias para
para llegar al Mundial, Claro. porque fueron todos invitados. Bien. Pero el de Qatar, que arranca, cerramos los ojos, los abrimos y ya estamos en el Mundial. Y ya estamos. Cada vez nos vamos encontrando con cosas nuevas. Será un Mundial muy pintoresco, por decirlo de alguna forma. Un Mundial en donde, por ejemplo, en un mismo día se podrán observar los seguidores, lógicamente los hinchas, 2 o 3, 4 partidos, porque Claro. es todo relativamente cerca. Y como cada nuevo Mundial siempre parece que va a ser el mejor. Ay, sí, Pero después por se favor. viene México, Estados Unidos y Canadá Sí, en el claro. 26. Sí, va a Así estar que bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo, por supuesto. Bueno, muy buena este efeméride del día de hoy. Me encanta poder conocer sobre la historia del deporte y en este caso de los mundiales. Nos vemos la próxima. Dale, Gracias. un placer. Seguimos con